7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico en la ciudad de Cuenca. Lo invitamos para analizar algunos temas de interés. Hemos visto siempre su actividad permanente que nos ilustra con sus análisis. Doctor Chalco, quisiera empezar con el tema concurso para elegir fiscal general. ¿Cómo ha visto el último reglamento aprobado en el Consejo de Participación Ciudadana? Muy buen día. Sí, por favor, no escuchamos el audio. ¿Micrófono? Buenos días, licenciado. Ahí sí, muy bien, adelante. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan. Yo creo que es fundamental reflexionar el reglamento que fue aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde una comprensión básica, que es que elegir al fiscal general de la nación no es elegir a una autoridad cualquiera. Es quien tiene, de conformidad con la Constitución en su artículo 195, la dirección preprocesal y procesal penal en el país. Es decir, es el llamado precisamente a encontrar, investigar a las bandas, a los bandidos, y acusarlos y depurar así el sistema jurídico y social del Estado. Es decir, no se trata de una cuestión menor. Y este reglamento nos da varias ausencias de certezas y nos da muchas certidumbres. ¿Cuáles son las certidumbres? Permítame empezar por ahí, licenciado. La primera, quienes aprueban y son parte de la mayoría que aprueba este reglamento, pues son quienes tienen una sentencia de primera instancia por el Tribunal Contencioso Electoral, por la Corte Electoral, que les dice: están vinculados a un grupo político. Ustedes han hecho campaña de color azul y hoy están haciendo el reglamento para elegir a la fiscal o al fiscal general del Estado. Esa es la certeza que tenemos. Y la siguiente certeza que tenemos es la serie sistemática de errores de un reglamento que parece intentar beneficiar a cualquier dudosa procedencia subterránea, pero no a los ecuatorianos serios, honestos, con personalidad, que existen en el país y que además están solventemente formados jurídicamente para ese fin. Varios son los errores, licenciado. Permítame ir respondiendo a algunos de ellos. Si me permite, doctor Chalco, antes de que siga con la explicación del concurso fiscal general, usted ha mencionado que aprueban una parte de estos señores que hicieron campaña, que está prohibido expresamente por la ley para llegar con un antecedente. El Tribunal Contencioso Electoral en pleno ya se pronunció sobre esta infracción en contra de el señor Allen Berbera, que había sido destituido ya por la Corte Constitucional, pero que se confirmó, se corroboró, se determinó en el Pleno, que hoy está radicado el caso de estos señores del Consejo de Participación. O sea, hay un antecedente jurídico de que cometieron las infracciones y se entendería que con este precedente jurídico deberían ser confirmada la destitución de estos señores que hicieron campaña ilegalmente. El precedente que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es menor, no es poco. Es un caso exactamente idéntico al actual de los otros consejeros. Es decir, al entonces presidente Allen Berbera le determinaron en el mismo sentido una violación al Código de la Democracia al haber realizado precisamente una campaña electoral auspiciado con los colores, con los personajes, con una tienda y un grupo político, lo cual está proscrito en la Constitución y en la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Y el Tribunal Contencioso Electoral, hace pocos meses, le dijo, usted ha caído en una conducta de infracción y su consecuencia es específicamente la pérdida de los derechos de participación. Yo siempre, licenciado, aclaro aquí algo. No había cómo destituirle en ese momento a Vera, no porque el tribunal no le quiera destituir, sino porque Vera ya fue destituido previamente por la Corte Constitucional. Recordemos las razones. Fue destituido por la Corte Constitucional porque asimismo intentaba ese Consejo de Participación destituirle a la Fiscal General del Estado, violando dictámenes previos de la Corte Constitucional. La Corte verificó aquello y sancionó con la destitución. Por eso es que el tribunal ya no pudo destituir a Vera. Pero el ánimo, la voluntad y la jurisprudencia, la línea de la jurisprudencia que dejó establecido el Tribunal Contencioso Electoral es el mismo. Es decir, una infracción electoral por hacer campaña política con un grupo político cuya consecuencia es la destitución, que estaríamos en el mismo caso el día de hoy, que estaríamos en exactas condiciones del día de hoy, y son ellos, estos consejeros que tienen ya una sentencia de primera instancia, quienes estarían determinando el reglamento de la selección del nuevo fiscal general del Estado. Quizás por eso se justifica la serie sistemática de errores que tiene este reglamento. Serie sistemática de errores, como llegar al absurdo de señalar que si un candidato es menor a 30 años, tiene un punto extra como acción afirmativa. Ningún candidato puede ser menor a 30 años, porque la Constitución, específicamente en el artículo 196, señala que para usted candidatizarse para fiscal general del Estado, tiene que al menos tener 10 años de ejercicio de la profesión. Si usted se está graduando matemáticamente, esto es un tema matemático y lógico, de una escuela de derecho a los 21 años o 22 años, mínimo 22 años, va a tener pues 32 cuando sea candidato, porque ese es el requisito, 10 años de ejercicio de la profesión. ¿Qué abogado puede llegar con menos de 30 años? Alguien que se haya graduado a los 19. Ese es el absurdo. Como si aquello fuera poco, se establece además que usted puede acumular hasta 10 puntos por acciones afirmativas, que están bien las acciones afirmativas, es coherente, eso mismo quiere el sistema constitucional y la igualdad material, sí, pero no puede usted sobredimensionar, sobreacumular y sobrevalorar, afectando a cuestiones objetivas para el cargo, como es la formación, como es la experiencia. Y estos son los errores que el reglamento tiene. Además, licenciado Rivadeneira, hay una sección muy compleja en el reglamento que ha sido aprobado, que es la que está determinada en el artículo 22. Y digo muy compleja porque no tiene la serenidad suficiente de pensarla y de hacerla bien. Se señala que un candidato es inhabilitado, que un candidato quedará inhabilitado si es que éste ha sido patrocinador de ciertos delitos. Y da una lista de delitos. Explotación, dice el secuestro, dice aquellos delitos de tráfico. Perfecto, bien está. Pero se han olvidado cuestiones relevantes para el cargo. El fiscal general del Estado y su designación es un asunto de Estado. Y no está en la lista aquellos delitos contra el Estado, aquellos delitos contra la administración y la eficiencia pública de la administración pública, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Aquellos delitos no están enlistados. Y lo que es peor, si un candidato es investigado por esta serie de delitos, no pasa nada. Pero si ha sido abogado y patrocinador, sí sucede. Aquí hay entonces una ausencia de certidumbres y yo diría incluso una ausencia de coherencia en estas primeras normas
que le cito, licenciado Rivadeneira. Doctor Charco, es decir, el abogado patrocinador o defensor en estos casos no pudiera ser candidato, pero sí sus defendidos que están y que han caído en estos delitos. Y más ausencias, y aún más ausencias. No dice nada sobre inhabilitación a quienes vengan de partidos políticos. No dice nada de inhabilitación a quienes hayan sido militantes activos de partidos políticos. ¿De qué partidos políticos, licenciado? ¿De estos últimos emprendimientos que vemos vergonzosos en el país? ¿Emprendimientos de ser candidato o de formar cualquier agrupación para obtener algún beneficio, incluso estatal, de financiamiento partidista? Es decir, no se ha tomado con seriedad esto, y usted bien señala. Más grave es haber sido abogado que haber sido investigado. Como si eso fuera poco. Como si eso fuera poco. Se sigue beneficiando al sistema de plaga, de metástasis, de purga y de pantalla. Porque en vez de preferir una depuración seria y sensata del sistema, de los operadores del sistema judicial, olvidemos que la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo del Poder Judicial. En vez de preferir una depuración necesaria y urgente, yo diría, se valora o se sobrevalora nuevamente a los cargos de actuales jueces, fiscales o defensores públicos. ¿Con qué? Con 2 puntos por cargo. 2 puntos cada cargo. Expresamente lo señala el artículo 37. Y si usted es un académico que se ha mantenido, hablemoslo así, se ha mantenido de alguna manera ajeno a caer en ese sistema lamentablemente corrompido, y ha realizado clases, docencia en programas de posgrado, usted tiene 0,5 puntos frente a 2 puntos por los otros cargos. Esa es la distancia que tiene este reglamento. ¿Y qué decirle del error? Seguramente no han visto ni de lejos lo que significa una formación de un doctorado. ¿Qué decirle de ese error? La meritocracia, los méritos establecidos, la valoración establecida por los títulos y grados académicos que tenga una persona, deja mucho que desear. 18 puntos si es que usted es doctor PhD. 16 puntos si es que usted tiene una maestría. Y 14 puntos si usted tiene una especialidad. Sin marcar una distancia coherente entre uno y otro título y grado académico. Indiscutiblemente un doctorado significa un esfuerzo distinto, mayor, y yo diría un proyecto de vida distinto. Y esto normalmente tiene que diferenciarse y mostrar una distancia necesaria, pero aquí no existe tal. Como si fuera poco, se valora en el libre ejercicio profesional la proposición, dice el reglamento, de denuncias, de recursos de apelación, de casación y de revisión. No se valora si usted ha litigado ante la Corte Constitucional. Olvidando que el Ecuador, por ejemplo, hoy tiene una Corte de Cortes, una Corte Constitucional en la cual usted puede presentar hasta acciones de inconstitucionalidad para el país, para el respeto al orden constitucional, donde usted puede litigar con acciones extraordinarias de protección que tengan una relevancia constitucional y penal. Eso ni se ha visto. Se han olvidado que hay un nuevo sistema y un nuevo modelo en el Estado ante la Corte Constitucional. Cero valoración por la defensa del Estado. Cero valoración por la defensa del orden constitucional. Cero valoración por el litigio ante la Corte de Cortes, que es la Corte Constitucional. Pero no termina ahí. El artículo 76 de este reglamento, que ya han justificado que asimismo se hace, dicen, están eligiendo al fiscal general del Estado. Deben cambiar el discurso vergonzoso. El artículo 76 del reglamento señala un sorteo si es que hay empate. Un sorteo. Yo diría, ya ni en el bingo del barrio se ve aquello. Y aún menos en el fútbol, porque se va a penales.
para definir quién es el ganador. Vea usted, licenciado, estos errores. Un sorteo si es que hay empate para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Yo creo que habla muy mal, no solo de los que han hecho el reglamento, hablaría muy mal del país y que no tenemos la suficiencia de hacer un proceso más graduado de desempate, de valoración y calificación a los que deberían ser los nuevos o los candidatos a fiscal general del Estado. Yo no sé por qué la prisa, por qué la celeridad y la ausencia de serenidad en este tema. Una serenidad suficiente como para entender que las instituciones republicanas y democráticas tienen que ser tuteladas y resguardadas, porque son del apetito de los que no creen en la institucionalidad. Y el Ecuador hoy ha visto más que nunca que de aquellos abundan en los poderes, en las instituciones públicas y fuera de ellas. El artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial, licenciado, permite que si es que este reglamento se lo piensa una y otra vez, como debe ser, se lo reforma y se lo hace bien. Se permite la participación de distintos actores para hacer un buen producto y llegado el periodo del actual fiscal general del Estado, de 6 años, no existe su reemplazo, vuelvo a decirlo, porque se esté haciendo debidamente el reglamento. La actual fiscal general del Estado, por norma expresa, se prorroga en sus funciones hasta que exista el sustituto. El artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial así lo permite y lo habilita, porque está pensado que una sustitución, un proceso de concurso y reemplazo a un fiscal general del Estado no es pues esto. Claro, no es rápido. Doctor Charco, permite, habilita, pero no le puede obligar. Si la fiscal general, que se prevé dar a luz el próximo año, si ella no decide continuar, tendría que encargar al fiscal subrogante, en este caso el doctor Wilson Toainga, o hacer una nueva jugada, porque este país vive de las jugadas de los políticos y politiqueros vivarachos, tratar de incidir para que se nombre fiscal subrogante temporal. Ya tenemos la experiencia de la Contraloría General del Estado, el subrogante del subrogante, salió Poli, quedó Pablo Celi, se quedó años hasta luego ir temporalmente a la cárcel. Licenciado Rivadeneira, como todo, si usted tiene una renuncia del funcionario público, la renuncia es eso, ¿no? Es la voluntad de no permanecer en el cargo. Ese es el primer supuesto que usted señala. Respecto del segundo supuesto, yo sí creo que no debemos olvidar algo sustancial. En el Ecuador hemos visto en los últimos meses, yo diría años, una persecución sin antecedentes al fiscal o a la fiscal general del Estado. Una persecución permanente, sistemática a la Fiscalía General del Estado. Y es que eso es lo que está en la mitad. Y eso es lo que debemos entender los ecuatorianos. El Consejo de Participación buscó destituirla. El Consejo de la Judicatura buscó destituirla. La Asamblea Nacional sistemáticamente ha buscado lo propio. Entonces, es momento de entender la relevancia de este cargo, la relevancia de que las reformas son necesarias, se tienen que dar y hacer, y que esto no es tampoco que debe tomar años en realizarse. Cuidado, es un tiempo prudencial y necesario, pero que hay que saber que en este caso, licenciado, para este supuesto, distinto para los otros casos, hay norma expresa en el derecho de cómo se podría subsanar una situación dada de que no exista inmediatamente el reemplazo. En el derecho está la solución. En el respeto al orden constitucional se encuentran las soluciones para el orden del país. En consecuencia, ¿cómo debiera terminar este proceso? Si hay voluntad, ¿debiera corregirse estos errores que usted puntualmente ha señalado?
Esto es sanidad estatal. Esto es sanidad estatal. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede seguir avanzando con este reglamento que no se corresponde con los ecuatorianos y que no se corresponde con lo que el país necesita. A mí me parece que este reglamento ha sido hecho no solo con celeridad y ausencia de legitimidad. No hay que olvidar la sentencia de primer nivel del Tribunal Contencioso Electoral. Sería mucho mejor que la reforma venga cuando ese órgano tenga legitimidad, cuando ese órgano tenga la sentencia de apelación de la Corte Electoral y cuando se escuchen a las voces que no interesa otra razón que el respeto al orden constitucional, que no interesa otro fin que las cosas se hagan bien. Y si no hay esos cambios, porque en el país a veces la terquedad se impone, pese a las observaciones técnicas, jurídicas, si no hay, nos vemos abocados a elegir a quién para la Fiscalía General. Yo creo que la selección del nuevo fiscal general del Estado, este reglamento lo esconde. Hay algún nombre y apellido listo. Hay algo que a mí me preocupa siempre. Puntos por vivir en el extranjero. Puntos por mayor de 65 años de edad también. Puntos por una suerte de ausencia de méritos académicos. Y la posibilidad de entregar los documentos en el extranjero. Todo el reglamento señala que se puede entregar la documentación y partes del concurso realizarse en los consulados del país. Licenciado Rivadeneira, quizás ni comprenderemos a quién está destinado esto, pero sí hay indicios de que no muestra coherencia jurídica, coherencia con el Estado y que más bien cuando aquello usted no encuentra, las razones son dudosas y subterráneas. Es decir, un concurso hecho quizás a la medida para alguien, provenga de donde provenga, sea desde el poder de turno o sea desde la oposición, que han sido tan feroces con la fiscal general para lograr controlar precisamente a quien realiza la investigación preprocesal y procesal penal en el país. Esto es un asunto de Estado y un fiscal general no debe tener ningún ápice de duda en su designación. Esto es lo que tienen que entender los funcionarios hoy responsables de llevar adelante el concurso. No puede existir un ápice de duda. La transparencia, la seriedad y nutrirse de los elementos que se puedan cuestionar tienen que ser bienvenidos, pues si se vive en democracia. No se vive en un régimen autoritario o autócrata que fue el fundacional de este Consejo de Participación en el 2008. Hoy las cosas tienen que mostrar que esto ha variado y que al menos hay un espíritu de escuchar a las distintas voces y de hacer las reformas y corregir. ¿Qué más quieren? Un funcionario público que tenga elementos para corregir, creo que es lo deseable en cualquier estado. Un funcionario público, un servidor público que tenga elementos para hacer un buen producto final normativo, ¿qué mejor? La otra opción, licenciado, siempre habilitada, es demandar la inconstitucionalidad de este reglamento ante la Corte Constitucional. Si este reglamento persiste, pues indiscutiblemente hay mérito para demandar la inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, pero hay que ser sensatos, aquello no es de la noche a la mañana. Una acción pública de inconstitucionalidad de norma de control abstracto ante la Corte Constitucional va a tomar tiempo e indiscutiblemente va a rebasar a este proceso del concurso que se tiene que desarrollar sobre el fiscal general del Estado. Y por tanto ahí viene la figura o la extensión del actual fiscal general, o simplemente se encarga el fiscal subrogante actual, o se intenta imponer un fiscal temporal desde las fuerzas políticas del país. Por eso el respeto al ordenamiento jurídico. Yo soy de aquellos que cree que siempre hay que respetar al orden jurídico. No se trata de tiendas políticas, de conveniencias, menos aún de cálculos ideológicos. Porque mañana, a la vuelta de la esquina, a la siguiente semana, hay otra complicación que requiere otra vez una respuesta desde lo jurídico, desde el Estado, desde la institucionalidad, del respeto al derecho. Por eso, aquí tenemos que respetar el derecho desde ahora, el reglamento, para que mañana, cuando toque una eventualidad de hablar de una subrogación a la fiscal o
una prórroga conforme está en la norma, se hará respetar la norma. Pero si no se respeta desde ahora la norma, pues, insisto, a la vuelta de la esquina tendremos nuevas dificultades y ahí otra vez estaremos en el problema de que no respetamos el derecho. Quisiera aprovechar este diálogo con el doctor José Chalco, jurista, constitucionalista y académico, sobre el tema que es, revisamos sus opiniones sobre el planteamiento del Ejecutivo para reformar parcialmente la Constitución, cuyo pedido está ya en la Corte Constitucional para que se facilite o se elimine en el artículo 5 de la Constitución la prohibición de establecer bases extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional. ¿Qué piensa usted de esto? Licenciado Rivadeneira, yo creo que aquí lo fundamental es entender que esta es una cuestión coherente con el momento que vive el país. Y digo coherente porque la comprensión nace de origen desde el hecho que los delitos ya no son territoriales. Los delitos ya no son de localismos. Hoy los delitos implican un narcotráfico, un terrorismo incluso, en muchos casos, unos hechos, actos transnacionales, hechos, actos que involucran en consecuencia a distintos países y que superan la exclusividad territorial. Esa es una dinámica actual de los delitos que existen en el país. Y efectivamente, el artículo 5 de la Constitución vigente expresamente señala la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras, pero también de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Déjeme decirle que el convenio antinarcóticos del 99 del expresidente Mauad no era una base militar, a distinto sentido de lo que se dice siempre. No fue una base militar. Fue la utilización de una base militar ecuatoriana, la autorización de uso para que existan operaciones aéreas del ejército estadounidense en el Ecuador, con algunas reglas cuando se revisa el convenio. Por ejemplo, ningún vuelo se hacía sin personal militar ecuatoriano. Es decir, era además un entrenamiento a los militares ecuatorianos. Déjeme decirle algo más. Todas las operaciones se realizaban con un registro con las Fuerzas Armadas participando ecuatorianas. No fue la cesión de una base militar. Esto es fundamental porque a veces se dice, no se revisa, que era, insisto, una autorización de operaciones militares en una base ecuatoriana. ¿Eso está prohibido hoy con el artículo 5? A mí me parece que sí, inclusive aquello, porque dice que está prohibida las instalaciones extranjeras con propósitos militares. En consecuencia, la única forma de esto modificar es, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional. ¿Cuándo? Hace poco. En su dictamen 422, que fue precisamente una intención de reforma constitucional del año 2022, en donde expresamente nos dijo que los elementos constitutivos del Estado involucra a este artículo sobre las bases militares y las instalaciones extranjeras con propósitos militares. Y usted entonces, licenciado Rivadeneira, tomando el artículo 442 de la Constitución, encuentra que cuando quiere cambiar un elemento constitutivo del Estado, vuelvo a decir, como ha dicho la Corte, el artículo 5 de la Constitución sobre bases militares, entonces el camino es la reforma parcial. La Constitución señala que el presidente, como ha sucedido, tiene que primero hacer una petición a la Corte Constitucional de lo que denominamos un dictamen de vía. Es decir, la Corte hoy se pronuncia sobre si la vía es la adecuada entre enmienda, reforma o constituyente, y dirá lo que esperamos los ecuatorianos con sensatez de la Corte, hasta además ante un muy buen juez ponente, el doctor Herrería, que diga que es la reforma parcial. Efectivamente, cuando uno revisa el acuerdo
aprobado en noviembre de 1999, vigente desde diciembre 99 a diciembre del 2009. Es absolutamente claro ese acuerdo. Muchos lo que hablan es solo sobre esto afecta a la soberanía. Y pregunto, ¿no afectó a la soberanía en el que en esa administración se haya permitido una base de guerrilleros en Angostura, violando el territorio nacional? Ahí sí no hablaron de violación de la soberanía. Y lo que usted dice, doctor, yo tengo 2 dictámenes de la Corte Constitucional, el uno jueza ponente, la doctora Carmen Corral, sobre el acuerdo entre el gobierno ecuatoriano y de Estados Unidos relativo al Estatuto de las Fuerzas, y el otro, nada menos que el actual presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, que fue aprobado por mayoría, hubo 3 votos salvados. La Corte dictaminó que el acuerdo entre la República de Ecuador y Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales no requiere aprobación legislativa y que debe continuar el Ejecutivo como así continuó el gobierno anterior. Es decir, ¿no hay antecedentes respecto de la ayuda militar extranjera en el Ecuador? Sí, licenciado. Los antecedentes que usted cita están muy bien. Pero déjeme decirle algo. Tanto en el que usted citó primero sobre estas operaciones y presencia militar de Estados Unidos, el segundo, que recuerdo su número, es el 923 PI del año 24 del presidente Lozada, que es ya sobre operaciones marítimas. Ambos instrumentos internacionales que celebró el Ecuador, déjeme decirle algo. En ambos se dice expresamente que no es una violación al artículo 5, porque no es el establecimiento de territorios o instalaciones o bases militares. Es decir, ambos dicen es una alianza, pero no es base militar ni es una instalación militar. Esto es lo primero que hay que aclarar. Pero sí es importante decir lo siguiente. Siempre esos dictámenes que usted señaló cuidaron de que no caigamos en la prohibición vigente del 5. Hoy no habría ya la prohibición vigente del 5 para que se pueda ir a un paso más adelante, para que se pueda ir a un momento más adelante. ¿Por qué, licenciado, digo esto y por qué es importante que haga esta referencia? Porque siempre hay votos de minoría en la Corte. Hubo votos de minoría en estos 2 dictámenes que usted señala, que decían que no se puede hacer esto porque hay el artículo 5. Bueno, ya no va a haber el artículo 5. Bueno, entonces apoyen la reforma parcial, señores jueces de la Corte Constitucional, porque ahora se está yendo a reformar el artículo 5 y esperamos su unanimidad de ahora en adelante. Y esperamos que vengan efectivamente, como corresponde en derecho, licenciado, nuevos convenios, que aún no sabemos con quién. Enseguida nosotros pensamos esto con Estados Unidos. Pausa. Puede ser que además debe ser precisado exactamente. Si es bueno para el país que se conozca. El voto salvado en esa ocasión fue los jueces, para ponerle atención a los jueces Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís y Richard Ortiz, los que entraron recientemente, digamos. Ya, ahí está, licenciado, vea usted. Eso es importante que el país lo conozca. Entonces, ellos han votado en contra, señalando de que hay el artículo 5. Bueno, entonces ahora vamos a reformar el artículo 5. Reformemos, apoyen la reforma, porque esto es un tema técnico, no una cuestión ideológica como lamentablemente a veces se confunde la Corte. Esto es un tema técnico. Y en consecuencia, sí decirle algo. Los tiempos que esto toma no son tampoco tan ágiles, ¿no? En el mejor de los tiempos hay que saber, el juez ponente tendrá que abocar conocimiento, desde ahí tendrá 15 días para presentar una propuesta al Pleno. El Pleno tendrá que resolver en 10 días. Luego esto pasa a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, de conformidad con el 73 de la Ley de la Función Legislativa, tiene que hacer una comisión especial. Esta comisión especial tiene al menos 60 días para hacer un informe, no menos de 30, dice la ley. Luego el Pleno tiene que tener 2 debates con una distancia de 3 meses entre el primero y el segundo debate. Luego vuelve esto a la Corte para que evalúe la pregunta y los considerandos. Y finalmente pasa al Consejo Nacional Electoral para que se lleve adelante el referéndum aprobatorio de la población, que tendrá que hacerse hasta en 60 días, dice el Código de la Democracia. Esos son los plazos. Es decir,
en el mejor de los supuestos, y todos alineados a sacar adelante esto, tomará al menos 6 meses mínimo. Esto es lo fundamental que hay que tener también claro en el país. Y luego tendrán que venir los convenios y tratados internacionales que se requieran para este fin. No es que estamos aprobando un tratado internacional con nadie otro. Claro. Agradecer al doctor José Chalco. Solo una pregunta final rápidamente. ¿Qué piensa del archivamiento de los juicios políticos en la Asamblea Nacional? No es otra vergüenza que han protagonizado ahí. Los mismos que firmaron para el juicio sin tener base legal retiran todo para llegar al juicio a la ministra del Interior. Ella sabrá cómo se defiende ante la Asamblea, pero les falló la fiscal, ahora va la ministra del Interior. Vea, licenciado Rivadeneira, la Asamblea Nacional sistemáticamente hace procesos, yo diría, contrarios a derecho. Sistemáticamente. Y cuando ha habido opción de aleccionar a la Asamblea por parte del único órgano que yo veo en derecho, el único órgano que puede algo hacer, que ha sido la Corte Constitucional, por ejemplo, cuando hubo el juicio político al expresidente Lasso, del nombre y apellido que sea. Pero cuando hubo posibilidades de aleccionar, no lo hizo. Esas son las dificultades y esos son los problemas. Indiscutiblemente la Asamblea viene demostrando una ausencia de comprensión de lo que el país requiere, del respeto al derecho y de burla a la crisis que tiene el Ecuador, que tiene una crisis en la que la última semana hemos visto actos bochornosos y un desconocimiento absoluto de la formación, incluso sobre temas de seguridad. Y se han dedicado, yo he visto asambleístas dedicados a TikToks en esta semana, a reírse del pito, cuando eso no tiene ningún sentido, eso es una cuestión coherente en el mundo, a reírse de los apagones, cuando eso es una crisis real del Ecuador, y a reírse de las disposiciones judiciales y de las normas, y disponer archivos que no corresponden. Esto, indiscutiblemente, es una vergüenza y ya mucho daño nos han hecho al país. Seguramente lo resolverán. La siguiente semana declararán el Día del Hornado Ecuatoriano y esto quedará saldado y nadie más lo recordará. Bien, muchas gracias al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista académico en Cuenca, siempre por sus valiosas opiniones jurídicas. Muy amable, José. Licenciado Rivadeneira, que tenga un buen fin de semana. Qué gusto de ver. Muchas gracias. Buen día. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego volvemos. Tenemos en nuestros estudios a la precandidata presidencial por Sociedad Patriótica, Andrea González. Vamos a hablar temas de interés para llegar a la presidencia de la República. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes.